Continuación de la vista de la causa Rol 8792. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua. Por el Ministerio Público y hasta por 30 minutos tiene la palabra doña Ivonne Sepúlveda Sánchez. Muchísimas gracias. Excelentísimo tribunal, el Ministerio Público interviene la abogada Ivonne Sepúlveda Sánchez solicitando que se acoja el requerimiento en todas sus partes. El Estado, a través del Ministerio Público, que es el órgano encargado de la investigación, el ejercicio de la acción penal en su caso, y de dar protección a víctimas y testigos, se hace presente en este caso de suma gravedad porque afecta la libertad sexual de una mujer adulta, al haber sido violentada sexualmente de manera brutal en manos de un hombre. Por lo tanto, entendemos que cumplimos con este deber de actuar con la debida diligencia al solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas contempladas en los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, porque contravienen el principio de igualdad y no discriminación. Repasemos los hechos. El año pasado, en horas de la madrugada, en circunstancias que una mujer que venía desde el continente a realizar labores de servicios gratuitos odontológicos, en circunstancias que salía de una discoteca luego de compartir, es abordada por el imputado, quien la lleva hacia un sitio eriazo, y en ese lugar, en despoblado, la golpea y procede a penetrarla vaginalmente, a raíz de lo cual quedó con múltiples lesiones en su cuello, en brazo izquierdo, en extremidades inferiores, y además en su zona genital. Estos hechos son los que conoceremos ahora, y son los que constituyen el delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 361, número 1 del Código Penal, y que tiene una pena en abstracto, que parte de los 5 años un día a 10 años. El problema que se presenta en este caso, es que dado que el imputado aduce ser natural de la isla, y que el delito se cometió en territorio Rapa Nui, según su defensa debiese aplicarse el artículo 13 y 14 de la Ley Pascua, y en consecuencia, la pena que se impondrá será inferior en un grado al mínimo de los señalados. Esto es, partiría de 3 años y un día, y podría cumplirse hasta 2/3 de esta pena fuera de la cárcel. Lo cual dista de la situación de un sujeto que comete este mismo ilícito, pero que no es natural de la isla o lo comete fuera de ella. Entonces cabe preguntarse, ¿son constitucionales estas normas en comento? Repasemos entonces cómo entendemos el contenido y regulación del principio de igualdad y no discriminación. La igualdad es un concepto normativo, una atribución que se otorga a una persona, cosa o hecho relacionado con otro, lo cual implica siempre un juicio de valor, consistente en comparar ciertos aspectos, características o propiedades que se consideren relevantes, con el objeto de determinar si existe una correlación entre estos rasgos. Por lo tanto, la igualdad supone precisamente una falta de homogeneidad o de identidad entre las personas, cosas o hechos. Por lo tanto, presupone la existencia de diferencias. El principio de igualdad parte del reconocimiento de estas diferencias, procurando que sean respetadas y tuteladas. Por lo tanto, parte de una abstracción prescribiendo que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen garantizados los mismos derechos, considerándolos además que son iguales ante la ley. Lo mismo ocurre con el principio de no discriminación, que aparece como una contracara de la igualdad. Si bien el concepto de discriminación solo implica seleccionar o distinguir, en estos contextos debe analizarse como una forma de exclusión injusta. Por lo tanto, discriminar consiste en utilizar alguna característica o rasgo de una persona para justificar un trato desigual que la desvaloriza y afecta el reconocimiento o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Las categorías de distinción que pueden dar lugar a una conducta discriminatoria son variadas y dependen del tiempo y contexto sociocultural en que se aprecien. Sin perjuicio de ello, existen categorías en que la gran mayoría de los casos traen aparejada esta exclusión injusta. A esto se le denomina criterios prohibidos de discriminación o categorías sospechosas, y guardan relación con determinadas situaciones
de diferencias históricas, fuertemente arraigadas, que han situado a sectores de la población en condiciones desventajosas, ya sea por el actuar de los poderes públicos o por las prácticas sociales. Por lo tanto, las distinciones que se basen en la etnia, en la raza, en el color, en las creencias, en la religión, son consideradas como discriminatorias. Esto mismo ocurre con las categorías de sexo-género, y además orientación sexual, identidad y expresión de género, que han sido reconocidas internacionalmente como categorías de distinción sospechosas, porque en la mayoría de los casos trae una conducta discriminatoria. Normativamente, el principio de igualdad y no discriminación son considerados en la actualidad como un eje central en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Esto ha sido consagrado en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en los respectivos sistemas regionales y además en los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Por mencionar algunos de ellos, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra en los artículos 1 y 2 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reiteran estas prescripciones, añadiendo que los estados se comprometen en asegurar a todos los hombres y a las mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos que se enuncian. De esta misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también reitera este mandato a los estados, estableciendo que se deben respetar los derechos y libertades y garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sin discriminación alguna. Y en el caso de nuestro ordenamiento jurídico interno, la Constitución Política de la República reconoce como principio, en su artículo 1, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos, y asegura como garantía, en su artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley, incluyendo expresamente una referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, prohibiendo para la ley y la autoridad establecer diferencias arbitrarias. La jurisprudencia internacional también ha reafirmado la importancia de la vigencia y el respeto irrestricto al principio de igualdad y no discriminación. De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este principio es fundamental y que ha ingresado al jus cogens. Por lo tanto, es una norma perentoria del derecho internacional que no puede ser infringida por los estados. Y por lo tanto, descansa sobre este principio el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Si bien este reconocimiento normativo formal de los principios de igualdad y no discriminación, o igualdad de iure, ha sido esencial para garantizar el correcto y goce y ejercicio de los derechos de todas las personas, no resulta suficiente. Bajo esta concepción tradicional de igualdad como no arbitrariedad, se consigna que las situaciones iguales deben ser tratadas de la misma manera, y que las situaciones desiguales deben ser tratadas desigualmente, siendo inconstitucional, en consecuencia, tratar igualmente hipótesis jurídicas diferentes, como asimismo es inconstitucional tratar diferentemente a quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica. La discriminación es concebida como la diferencia arbitraria, la desigualdad de trato de las personas desprovistas de una justificación objetiva y razonable. Por lo tanto, cada vez que existe una norma jurídica que carezca de fundamento plausible, estaremos frente a una normativa discriminatoria. Por otra parte, si se trata de igual forma a personas que se encuentran en situaciones en que hay diferencias jurídicas relevantes que obligarían a un tratamiento diferenciado, no hay discriminación. En este sentido, cuando el artículo 19, número 2 de la Constitución señala en su inciso final que ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, debemos entender que ninguna autoridad que se desempeña en el ámbito administrativo, legislativo, jurisdiccional o en cualquier otro ámbito del Estado está facultada para establecer normas y acciones discriminatorias. Así es como este excelentísimo tribunal, en sentencia Rol 28, dictada en abril del 85, estableció que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser igual para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios, ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallan en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo.
La igualdad supone, por lo tanto, una distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición, por lo que ella no impide que la legislación contemple de forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada grupo o personas, o importe un indebido favor o privilegio personal o de grupo. Como se ha señalado, la igualdad es un concepto relacional entre pares de comparación. Por lo tanto, cabe preguntarse ante esta afirmación: ¿quién es el punto de comparación? ¿Quién o quién es la persona comparada? Estos cuestionamientos nos permiten comprender que el concepto de igualdad depende del orden social y su aplicación va a encontrarse sesgada por la existencia de grupos privilegiados o dominantes y grupos marginados o discriminados. En este sentido, la igualdad pasa a ser una herramienta para excluir a las personas que presenten alguna diferencia con un grupo que se encuentra de manera hegemónica, ostentando de manera el poder, que en general en las sociedades patriarcales son los hombres. Este punto de partida del orden social y cultural para el establecimiento de diferencias es, en consecuencia, androcéntrico, porque toma al hombre como parámetro y medida de todo. De esta manera es quien dicta las normas y las aplica. Por lo tanto, aquellas personas que no cumplan con estos estándares serán distintas o desiguales. La igualdad de iure no satisface en consecuencia las necesidades de los grupos marginados estructuralmente, ya que no se encuentran en la misma situación para el goce y ejercicio de los derechos y libertades. Por lo tanto, aparece la igualdad real, sustantiva o de facto, como un elemento necesario para abordar las causas que subyacen a esta desigualdad y discriminación. De esta manera, es necesario abordar una concepción más amplia, vinculada a terminar con la subordinación de ciertos grupos de la población, que en el caso en concreto de esta causa, se trata de las mujeres. Esta interpretación permite dejar de utilizar criterios que al parecer son neutrales, pero que en realidad perpetúan discriminaciones históricas y que permiten la adopción de medidas que apunten a otorgar un trato diferenciado, cuando debido a circunstancias que afecten a un grupo desventajado, la igualdad de trato suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio, bien o ejercicio de un derecho. En este ámbito, los instrumentos internacionales han establecido el deber de implementar medidas o acciones afirmativas que pretendan asegurar el progreso de ciertos grupos y que son esencialmente temporales. Lo relevante de estas medidas es precisamente que tienen por objetivo corregir situaciones para equiparar condiciones para el acceso igualitario de goce y ejercicio de derechos, y son esencialmente temporales, por lo tanto, que una vez corregida la situación, dejan de existir. Y nunca pueden implicar poner en un plano superior a un grupo por sobre otros grupos, y menos si se trata de estos grupos de personas que son estructuralmente discriminados. En el caso en comento, dado que se otorga un tratamiento más benigno a un autor de una agresión sexual, requiere una justificación razonable y objetiva, a riesgo de constituir una vulneración al derecho de igual protección ante la ley. En este sentido, este excelentísimo Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que, si bien el legislador puede establecer criterios que permitan situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que quede completamente entregado al establecimiento al libre criterio del legislador. Así, para poder determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental del que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerada para el destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la doctrina autorizada. Dicho lo anterior, la constitucionalidad del artículo 13 y del artículo 14 de la Ley de Pascua deben ser analizados a la luz del examen de igualdad, con los criterios de razonabilidad, objetividad y el análisis de proporcionalidad acogido por la jurisprudencia del excelentísimo Tribunal Constitucional. Al realizar este ejercicio de igualdad estricto de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.000
441, cabe preguntarse, en primer lugar, si la distinción que se realiza y sobre la cual se establece un tratamiento más benigno a la violencia sexual se funda en un criterio razonable y objetivo, y además si constituye un fin legítimo a considerar por el legislador. Revisemos un poco la historia de la ley Pascua para desentrañar si el legislador utilizó alguno de estos criterios al crear ambas normas. Ya hemos visto que esta ley se gesta luego que en 1964 Alfonso Rapu lidera una rebelión contra la administración que tenía en ese minuto la Armada de Chile en dicha isla. Y por lo tanto, la demanda ciudadana estimaba que el Estado chileno lo tenía desamparado y por lo tanto debía el pueblo Rapa Nui contar con todos los derechos ciudadanos que tenía el resto de los chilenos y chilenas. De esta manera se presenta este primer proyecto de ley que da inicio al trámite sancionatorio de la ley Pascua, que fue presentado por el Ejecutivo en las postrimerías de la administración de don Jorge Alessandri, siendo tipificado con urgencia porque tiene por objeto incluir a Rapa Nui dentro del régimen jurídico y administrativo del Estado de Chile. Durante el debate se sancionó la ley y en específico en lo que respecta a estos dos artículos es posible encontrar mencionados dos principios que de alguna manera buscan justificar la necesidad de crear normas de excepción a Rapa Nui. Estos principios son los elementos culturales propios de la isla Rapa Nui y las condiciones especiales que tiene la isla, que se refieren especialmente a la lejanía y al aislamiento. Analicemos los elementos culturales. Cabe señalar que estos aparecen mencionados durante todo el debate parlamentario, con el fin de justificar las normas de excepción y otras disposiciones especiales. Sin embargo, no se explica en ningún momento de los trámites parlamentarios el contenido de estos elementos o por qué su existencia modifica las sanciones para cierto tipo de delitos. En el debate parlamentario no se explica cuáles son estas concepciones muy diferentes que tienen los Rapa Nui con respecto a los delitos sancionados en la legislación chilena, ni por qué la consideración de esta diferencia cultural se resuelve con una rebaja penal como la contenía en el artículo 13. En ninguna parte del debate parlamentario o del trabajo de las comisiones se explica cómo o por qué se consideró cada elemento cultural, quién o quiénes de Rapa Nui definieron su contenido, o por qué, a través de su consideración, se llegó a determinar que era necesario aplicar el mismo sistema judicial que existe en el resto del territorio nacional, pero con una rebaja de pena en determinados delitos. Por lo tanto, pareciera que la normativa, que además fue en consulta porque no se consultó al pueblo Rapa Nui, se escuda únicamente al parecer una idiosincrasia isleña, que incluso podría deberse a considerar más bien de una manera de salvajes a los habitantes de la isla, que, por lo visto anteriormente, se aleja completamente de la visión que hoy tiene el pueblo Rapa Nui, que habita el territorio y que así ha quedado de manifiesto con el reciente movimiento social que exige la derogación de estas normas y que exige diversas instancias en las que el pueblo Rapa Nui ha solicitado formalmente que estas normas no se apliquen. Incluso con motivo de este mismo caso, con posterioridad, las mujeres de la isla marcharon pidiendo vivir una vida libre de violencias y pidiendo una no aplicación de las normas en conjunto. Analicemos entonces. ¿Existiría un fin legítimo? De existir algún fin legítimo, sería, en consecuencia, la incorporación del derecho consuetudinario indígena. El convenio 169 de la OIT establece una obligación dirigida directamente a los jueces en lo que respecta a materias penales, al establecer en su artículo 9.2 que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Luego, en cuanto a la aplicación de la sanción penal, en su artículo 10, establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general, a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y por otra parte señala que deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. A nivel interno, nuestra legislación no incorpora
de manera general y expresa el derecho propio indígena. Por el contrario, solo reconoce algunas normas aisladas a través de la expresión costumbre. Y en materias penales existe la ley 19.253, el artículo 54, que prescribe que la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. Y en lo penal se la considerará cuando ello pudiera servir como antecedente la aplicación de un eximente o atenuante de responsabilidad. Sin embargo, es posible que el reconocimiento del derecho propio indígena como derecho colectivo pueda dar lugar a colisiones con otros derechos fundamentales, especialmente aquellos de carácter individual. Es por ello que el propio Convenio 169 establece en su apartado 8, número 2, que dichos pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. En consecuencia, en caso de existir una colisión de derechos fundamentales, debe ser solucionado a partir de una ponderación de dos grupos de normas protegidas constitucionalmente a través de un examen de proporcionalidad. Siguiendo lo anterior, en el caso que nos ocupa, si optamos por reconocer que existe alguna tensión o colisión de derechos, no es posible la aplicación del artículo 13 y 14 de la ley 16.441, puesto que vulnera derechos fundamentales de las mujeres, que están reconocidos internacionalmente, especialmente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, que se erige como un principio y garantía fundamental que está presente en el derecho internacional de los derechos humanos y en tratados internacionales específicos que veremos a continuación. No obstante, sostenemos que en el caso sublite esta tensión no existe, por no constituir las normas cuestionadas una aplicación de derecho propio indígena, ya que no es costumbre del pueblo Rapa Nui tomar por la fuerza, golpear y penetrar a una mujer en despoblado. Eso no es seducción, eso no es erotismo, eso no es una forma de conquista, eso es violencia. No es derecho indígena en cuanto a su naturaleza jurídica, porque el derecho es dinámico, está fundado si bien en la autonomía indígena y ni como mecanismo que décadas después de la dictación de la ley 16.441 considera nuestro ordenamiento nacional para reconocer e incorporar los derechos de los pueblos indígenas a la luz de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia. ¿Y cuáles son estas obligaciones internacionales? Específicamente respecto de la desigualdad y la discriminación por motivos de sexo o género, en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés. Y fue promulgada 9 años después y reconoce la necesidad de modificar el papel tradicional tanto de hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Este instrumento define lo que se entiende por discriminación contra la mujer, como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social y cultural y civil o en cualquier otra esfera. Asimismo, dispone que los estados deben velar por la erradicación de prejuicios y estereotipos que resultan discriminatorios contra las mujeres, basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, en su artículo 5. Y al respecto, cabe señalar que CEDAW establece esta definición de discriminación, la cual es de suma relevancia en el caso en cuestión, porque una ley será discriminatoria no solo cuando tenga por objeto discriminar a una mujer,
sino cuando tenga por resultado su discriminación, aunque nunca haya tenido esa intención. Es por ello que si una ley trata de igual manera a hombres y mujeres, pero tiene por resultado el menoscabo, anulación del reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, será discriminatoria. Si lo llevamos al plano de las normas cuestionadas, podemos sostener que éstas, si bien no tuvieron el objetivo de discriminar a las mujeres en su origen, sí resultan discriminatorias para estas, porque el delito de violación es un delito que tiene género. Lo cometen hombres y la víctima por regla general es mujer. De hecho, en estadísticas propias de la isla, el 99% de los imputados son hombres, con el consiguiente 99% de víctimas mujeres. De manera que en virtud de la definición de CEDAW, las normas de los artículos 13 y 14 son discriminatorias, por cuanto tienen por resultado poner en una situación de desmedro a la mujer víctima de violación, al quedar desprotegida del sistema penal y al no satisfacer su derecho a reparación, no al castigo, a la reparación, como una pena acorde al ordenamiento jurídico, lo que en definitiva desincentiva su denuncia y, por cierto, perpetúa la impunidad. También es importante la definición que entrega CEDAW, porque al tratarse de un concepto contenido en un instrumento internacional ratificado por nuestro país el año 1989, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, pasa a integrar el catálogo de garantías que deben ser respetadas por todos los órganos del Estado y precisamente prescribe lo que legalmente debe entenderse entonces por discriminación. Por su parte, también está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o más conocida como Convención de Belém do Pará, que reafirma la relación entre discriminación y violencia, señalando que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Asimismo, impone la necesidad de tomar medidas apropiadas de todo tipo para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Por su parte, la Convención de Belém do Pará señala en su preámbulo que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Por lo tanto, declara que la violencia contra la mujer es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asimismo, en su artículo primero define lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, estableciendo que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Este concepto incorpora distintos tipos de violencia, como la física, psicológica y sexual, como ocurre en este caso. Y además indica que estos tipos de violencia pueden ser ejercidos tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, su artículo 16 señala que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencias incluye, entre otros, el derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Este último artículo resulta de suma relevancia porque establece que la discriminación contra las mujeres constituye una forma de violencia y además porque señala que los estereotipos basados en la inferioridad o subordinación de la mujer al hombre son una violencia contra la mujer. Por último, Belém do Pará establece en su artículo 7 la obligación del Estado de Chile, entre otros deberes, a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas penales, civiles, administrativas y así como de cualquier otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo las de tipo legislativo, para abolir o modificar leyes, reglamentos
vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer. La primera de estas obligaciones impone al Estado un estándar que debe cumplir cuando se investigue y se sanciona la violencia contra las mujeres. De este modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, en el cual se encuentra este excelentísimo tribunal y, por cierto, el Ministerio Público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado, y en su caso la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En cuanto a la segunda de las obligaciones señaladas, el Estado debe llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para revisar las normas, prácticas y políticas públicas discriminatorias o cuyo efecto pueda resultar discriminatorio en perjuicio de las mujeres. De acuerdo a lo señalado, la vinculación existente entre violencia y discriminación estructural que sufren las mujeres, y especialmente debido a que el caso sublite se refiere precisamente a un caso de violencia de género de tipo sexual hacia una mujer, y que Chile ratificó esta convención, es deber del Estado chileno prevenir, sancionar y erradicar todas estas formas de violencia contra las mujeres y llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para modificar estas normas que resulten discriminatorias hacia las mujeres. Asimismo, se infringe el principio de supremacía constitucional. La Constitución es uno de los principios en los que se sustenta el constitucionalismo clásico, y en virtud del cual la Constitución es la ley fundamental sobre la cual descansa todo el ordenamiento jurídico, y por lo tanto está en una situación dentro de la estructura piramidal en la cúspide de este sistema normativo nacional. Esta Constitución es la que regula la elaboración del resto de las normas. Por lo tanto, de esto se derivan las siguientes consecuencias: que las disposiciones de la Constitución solamente pueden ser modificadas a través de un procedimiento que la misma Carta Fundamental prevé, que el resto de las normas deben respetar la Constitución de manera que no atenten contra sus principios, y además, si se vulnera el principio de supremacía de la Constitución, entran a operar mecanismos de tutela constitucional, a fin de invalidar la expresión legislativa que se aparta al orden fundamental. En este sentido, el propio constituyente señaló como fórmula para no emplear normas que atenten contra el bloque de constitucionalidad compuesto por la propia Constitución y las normas de tratados internacionales ratificados por nuestro país, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional del artículo 93, número 6, por lo tanto, es evidente que se erige como este procedimiento de control. Y para que tenga una aplicación de constitucionalidad y convencionalidad, es necesario que la norma se encuentre vigente. En este caso estamos frente a una inconstitucionalidad sobreviniente, que ocurre con la dictación de una nueva constitución en el año 80 y de los tratados internacionales suscritos por Chile, al que ya hemos hecho referencia, de manera posterior a la dictación de la Ley de Pascua. En consecuencia, la existencia y la aplicación de las normas contempladas en los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441 es contraria a los principios plasmados por el constituyente, que recoge los instrumentos internacionales relativos a la protección de las mujeres, que impiden un tratamiento discriminatorio al momento de sancionar hechos constitutivos de violencia de género contra las mujeres, cuyos efectos además quedarán en el histórico vital de la víctima. La aplicación, en este caso concreto, de los preceptos cuestionados impactará por una parte en una imperativa y peculiar rebaja de pena y luego en una segunda consideración beneficiosa para el condenado, ahora en relación al tiempo de ejecución efectiva de la pena, por el solo hecho de que el delito fue cometido por un miembro de la etnia Rapa Nui y en un territorio insular, de manera tal
que, de aplicarse dichas normas, se vulneraría en forma evidente este principio de igualdad y no discriminación contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales, principalmente aquellos que se erigen en protección de la mujer que hemos referido. En definitiva, por todas las razones anteriormente expuestas, en concepto de esta parte, procede que se acoja el requerimiento presentado, declarando en consecuencia que la aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua en la causa en comento es entonces y produciría efectos contrarios a la Constitución Política de la República. Gracias. Muchas gracias. Por la querellante, y hasta por 30 minutos, tiene la palabra doña Janet Meneses Matamala. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y en representación de la víctima, alega Janet Meneses Matamala, abogada habilitada, solicitando desde ya se sirva a acoger el requerimiento deducido, declarando inaplicables los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441 en la causa rol 142 del año 2020 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal por ser inconstitucionales. Comenzar diciendo, señoras ministras, señores ministros, que estamos en presencia de una ley previa a la instauración del ordenamiento jurídico. No existe, por tanto, pronunciamiento de su señoría excelentísima en cuanto al ejercicio del control preventivo constitucional y que por primera vez su señoría excelentísima conocerá a través de un requerimiento. Es así que esta parte adhiere al requerimiento en cuanto se impugna la preceptiva requerida, puesto que ha de ser utilizada en la gestión pendiente de la causa ya individualizada, lo que produciría resultados contrarios a la Constitución, en cuanto a que el juez, al ser esta ley una ley plenamente vigente, necesariamente deberá aplicarla bajo el marco abstracto que es el que se cumple en esta situación de autos. ¿Qué establece el artículo 13 y 14? Establece una pena inferior en un grado al mínimo del señalado en el artículo 361, artículo que debe ser aplicado en el caso en autos, dándose entonces una desigualdad a la ley, que tornaría en una diferencia arbitraria, afectándose con ello el derecho de igualdad ante la ley y la no discriminación, haciéndose necesario, su señoría excelentísima, acoger este requerimiento. El delito en arras está castigado por la pena establecida en el artículo 361, pero que por cumplirse los presupuestos fácticos que establece el artículo 13 de la ley 16.441, estos son haberse cometido primero el delito por un natural Rapa Nui, y en segundo lugar, en territorio Rapa Nui, deberá tenerse, su señoría excelentísima, como pena en abstracto, ya no la que establece el artículo 361, sino que la de presión menor en su grado máximo. No contenta con esto, la ley establece además una facultad discrecional al juez que va a conocer de la causa de entregar al condenado el beneficio de cumplir hasta 2/3 de la libertad. Su señoría, aquí quiero precisar, la isla es un territorio muy pequeño, con una comunidad muy pequeña, donde el hecho de dejar en libertad a un agresor sexual implica verlo en todas las situaciones cotidianas que la víctima pueda tener, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en la realidad chilena continental. Ambas normas, a nuestro juicio, vulneran la Constitución, tanto en el artículo 1, inciso primero, como en el 19, número 2. El artículo 1, inciso primero, establece que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué derecho en particular? Me quiero centrar en el derecho de la víctima al resarcimiento, que está muy lejos de constituir una teoría penal, puesto que está establecida en la Convención de Belém do Pará, convención que de acuerdo al artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución, es parte de las normas que tienen rango constitucional. Es así que la Convención de Belém do Pará, entonces, en su artículo 7, letra G, impone al Estado de Chile establecer mecanismos judiciales necesarios para asegurar a la mujer objeto de violencia para que tenga un efectivo
derecho al resarcimiento y reparación del daño. Lo dice la norma, una norma con rango constitucional. Asimismo, el artículo 4G establece que toda persona tiene derecho a igual protección ante la ley y de la ley. Además, a diferencia de la defensa, entonces, establecemos acá que la Convención de Belém do Pará asegura no solo la igualdad de protección ante la ley, sino que también con relación a los mecanismos judiciales necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño, y es por este hecho precisamente que estamos ante su señoría excelentísima para revisar los artículos 13 y 14 de la ley 16.441. Así las cosas, bajo los supuestos de las normas impugnadas, es violencia institucional decirle a la mujer que su derecho a ser resarcida y que su indemnidad sexual, que su bien jurídico protegido, tiene menos valor si es vulnerado en Rapa Nui que si es vulnerado en el resto de Chile continental. Con ello se debilita, además de todo lo expresado, la finalidad perseguida por el sistema jurídico penal que implica sancionar los delitos en razón del bien jurídico protegido. Bien jurídico, que también lo podemos encontrar en la libre ejercicio de la indemnidad sexual y la dignidad de la mujer. Por otro lado, existe la vulneración del artículo 19, número 2 de la Constitución de la República, que establece en su inciso segundo que ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. De lo anterior, se desprende que los artículos 13 y 14 constituyen una ley arbitraria. Nuestra Constitución establece el principio de igualdad ante la ley. Las normas jurídicas deben ser siempre iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, no debiendo imponer privilegios a unos que no benefician a otros en condiciones similares. Por lo tanto, lo que la Constitución prohíbe son las diferencias en cuanto sean arbitrarias. Entonces, el hecho de que el autor sea Rapa Nui, perteneciente a la etnia Rapa Nui, y que comete el delito en Rapa Nui, ¿es motivo suficiente para que se imponga una pena más baja? ¿Tiene este tratamiento desigual fundamento plausible? Esta parte estima que no. Y para justificarlo debemos irnos a la historia del establecimiento de la ley. Mencionarles a ustedes que la ley 16.441 es una ley muy querida para la comunidad Rapa Nui. Es una ley que les viene a entregar la dignidad de ser ciudadano del Estado de Chile. Es una ley que nace después de una revolución donde las personas que habitaban Rapa Nui hicieron una revuelta encabezada por Alfonso Rapu por haber sido víctimas de abusos durante muchos años, tanto por la Armada de Chile como por empresas privadas que explotaban la isla. En ese sentido, es el contexto en el cual se estableció la ley 16.441 que, es verdad, establece muchos beneficios necesarios para esta etnia, pero en los artículos requeridos en este punto, no. Esta ley fue una ley redactada por el pueblo de Rapa Nui, pero sin el pueblo. Es cierto que la discusión parlamentaria que duró desde 1965 hasta 1966 se hacía constantemente referencia a los elementos culturales de la etnia Rapa Nui. Sin embargo, nunca fueron definidos los elementos culturales de la etnia. Se hacía referencia a que se respetaba la cultura y las tradiciones del pueblo. Sin embargo, nunca se establecieron las limitaciones de qué forma este pueblo se desarrollaba. Los estudios antropológicos a los cuales hace referencia el Amicus Curiae del Consejo de Ancianos, son todos muy posteriores a la norma, siendo el más antiguo de 1980. Por lo tanto, son todos estudios antropológicos que no se tuvieron a la vista en 1966. Eso es falso, es una adecuación al interés que tiene esta parte de que no se toquen los artículos 13 y 14. Por lo demás, quiero contarles, yo soy una abogada residente en la isla de Rapa Nui, con una hija Rapa Nui, con una hija que vive en Rapa Nui hace 6 años, y mi hija participa todos los años en el Día de la Lengua, al cual hacía referencia el abogado Oxman.
En el Día de la Lengua, les comento, participan solamente niños entre los 2 y los 16 años. No es cierto que se producen relaciones sexuales conjuntas tras el escenario. No es cierto que existe nudismo en la isla de Pascua. No es cierto que las tradiciones se basan en la identidad o la forma de expresar la sensualidad o la sexualidad en la isla. Lo que sí es cierto que la cultura Rapa Nui es una cultura rica en cuanto tiene una lengua propia, tiene bailes propios, tiene cantos propios, pero no en cuanto a lo que pretenden hacernos creer que es la forma de a nuestro entender es violenta. Entonces, la existencia de estas normas penales fue producto del desconocimiento que de la isla tenían los parlamentarios, y por el hecho de ser una ley no consultada al pueblo Rapa Nui, vino a establecer con una visión unilateral, occidental y patriarcal, normas penales que no responden ni a elementos culturales del pueblo Rapa Nui, ni se condicen con las tradiciones de esta isla. Y de acuerdo a algunos de los argumentos que se suscitaron en el Parlamento de la época, podemos entender que más bien todas estas facultades discrecionales que se le entregan al juez en Isla de Pascua responden más bien a la situación de especialidad del territorio, por cuanto no existían en esa época aviones como existen el día de hoy, no existía internet como existe el día de hoy. ¿Dónde iban a recurrir? ¿Qué abogados los iban a defender? ¿En qué cárcel íbamos a dejar a los condenados? Estas fueron las circunstancias que se tuvieron a la vista, además de los elementos culturales que como reto no fueron definidos, explicitados, y si uno lee atentamente las discusiones parlamentarias que se llevaron a cabo por un año, en ninguna parte se establece qué es la cultura Rapa Nui. Y aunque se establecieran, señoras ministros y señoras ministras, los preceptos requeridos cuya inaplicabilidad esta parte pide, al no responder a los elementos de la cultura ni ancestral ni actual, se ha dejado de mostrar la lucha que hace la comunidad hace más de 10 años en búsqueda de la derogación de los artículos Abogada, la estamos escuchando mal. Y 14 de la ley Pascua. De estos artículos requeridos por una supuesta no corresponden en absoluto del precepto requerido a la cultura. En este sentido, también quiero mencionar, en el día 14 de marzo del año 2019, en el pleno de CODE-IPA, donde se encuentran los comisionados Zoilo Juque, uno de los firmantes del informe presentado por el Consejo Anciano, y Carlos Edmonds Paoa, quien figura como presidente del Consejo de Ancianos, aprobaron la necesidad de revisar y modificar la derogación de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua en razón de la necesaria protección de las mujeres y niños de la isla. Consta en los documentos que yo acompañé a mi primera contestación. Y el 1 de marzo también del año 2019 se acuerda la revisión de la modificación de la derogación de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, y en ambos también aprobaron Zoilo Juque y Carlos Edmonds Paoa. Por lo tanto, esta parte no comprende mucho la diferencia que puede pasar entre marzo de 2019 y agosto de 2020, como para que cambie la cosmovisión que se tiene respecto a los delitos sexuales para las víctimas que habitan en la isla. Y, como decía, aunque correspondieran estos elementos culturales a la etnia, es el mismo convenio 169 de la OIT, que es un tratado de derechos humanos, ratificado y plenamente vigente en Chile, establece que la cultura de un pueblo tiene como límite la Constitución y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. A mayor fundamento, su artículo 8 dispone: dichos pueblos deberán tener derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos. Asimismo, debemos poder ejercer derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país
y asumir las obligaciones correspondientes. ¿Qué derechos deben respetarse en este caso? El derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que está garantizado por esta Constitución y por los tratados internacionales respecto a los que mis colegas han hecho referencia. En este sentido, la Convención de Belém do Pará sostiene que la violencia contra la mujer es una forma de violación de sus derechos humanos e impone al Estado la obligación de modificar y abolir leyes vigentes que respalden la persistencia o tolerancia de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres. Dispone también como deber del Estado incluir en su legislación interna penal normas que prevengan y erradiquen y sancionen la violencia contra la mujer. Entendemos que su señoría excelentísima no está mirada a ver un cambio en la legislación, sin embargo es la misma CEDAW la que les otorga la posibilidad y ordena la posibilidad de poder incluir dentro de las facultades jurídicas de los tribunales de justicia de un país, acomodar sus resoluciones a las obligaciones que imponen los tratados vigentes en Chile que tratan sobre derechos humanos. Asimismo, la Convención de la CEDAW ordena adoptar medidas judiciales adecuadas que prohíban toda discriminación contra la mujer. Y mediante los tribunales, derogar disposiciones penales en el mismo sentido. Siendo entonces para esta parte la vigencia de los artículos 3 y 14 un incumplimiento del Estado de Chile, porque pese a haber ratificado ambas convenciones, posee legislación especial para un territorio especial que vulnera los derechos que han sido consagrados en dichos instrumentos internacionales, lo cual presenta una violación a los derechos humanos de la mujer, puesto que no ha realizado la armonización legal necesaria para cumplir con estas obligaciones. Además, es preciso decir que esta desigualdad y discriminación, además de afectar a las mujeres que no son de la etnia, como mi representada en auto que se encontraba en la isla por 10 días para realizar un servicio social de salud, nos encontramos frente a un caso de interseccionalidad cuando nos referimos a la mujer víctima de la etnia Rapa Nui. Y respecto de este caso en particular, el Estado tiene reforzadas obligaciones de tomar medidas inmediatas. Es así que el convenio 161 de la OIT, artículo 2, letra A, obliga al gobierno de Chile a asegurar a los miembros de la comunidad Rapa Nui gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional le otorga a los demás miembros de la población. Y es justamente por esto, su señoría, y en su señoría excelentísima, y en razón de todos los hitos del movimiento social que ha tenido la isla de Rapa Nui, de los cuales doy cuenta con fecha y con documentos que lo avalan, en mi escrito de contestación, es que las mujeres y los niños Rapa Nui están luchando por sentirse protegidos frente a la ley de la misma forma que lo fueran si fueran víctimas del mismo delito en Chile continental. En este sentido, el mismo pueblo y la comunidad Rapa Nui ha tenido expresiones en contra de los artículos 13 y 14, lo que es muy contrario a lo que dice el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos nos está diciendo que las convenciones de protección de la mujer y enfoque de género no han quedado derogadas tácitamente por la perspectiva de la protección de los derechos humanos, porque, según dicen, el pueblo Rapa Nui tiene derecho a que se reconozca su diversidad en la comprensión de su sexualidad y el erotismo conforme al convenio 169. Me gustaría preguntarle a las apoderadas del colegio y a mis compañeras de trabajo qué opinan de que la comprensión de la sexualidad que tienen en este lugar respecto de las mujeres corresponde a eso. Es falso. Eso es falso. Ejemplo de esto es que, con ocasión de la violencia ocurrida en contra de mi representada el 6 de octubre del año 2019, mismo hecho que da lugar a este requerimiento, tuvo lugar una masiva marcha de la violencia de género que culminó con una carta petitoria, que también acompaña en mi escrito, donde se exige la modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua. Ya me he referido a las
comisión, a CODEIPA, el día 1 de marzo y el día 14 de marzo, quienes por votación unánime se acuerda la revisión para la modificación de los artículos 13 y 14. Las normas requeridas colocan en un nivel de vulnerabilidad y desprotección mayor a las mujeres víctimas en tierra Rapa Nui respecto de las mujeres en el resto de Chile. En este orden de ideas, la víctima en autos que solo se encontraba de paso por la isla, de aplicarse los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, tendrá una pena inferior que en el resto del territorio nacional, lo que claramente vulnera el principio de igualdad y no discriminación, recibiendo una desigual protección y violando explícitamente los convenios de Belém do Pará y la CEDAW. Es de acuerdo con este, reafirma mi solicitud, su señoría excelentísima, en orden a declarar los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 inaplicables para la causa que estamos conociendo, y lograr satisfacer el derecho de mi representada a la justicia, aspirando a un justo castigo del imputado que le permita a Constanza reparar con en alguna medida el daño que ha tenido a su integridad física y psíquica. Integridades también aseguradas por la Constitución y los tratados internacionales. Por tanto, en conformidad a los antes, se sirva declarando inaplicacionalidad los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 en la causa ROL 142-2020 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias a usted. Señores ministros, ¿tienen preguntas a las señoras, al señor abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.